Bueno, en este capítulo damos inicio al programa de Microsoft Word. ¿Qué es Word? Word es un procesador de texto que me va a permitir manejar diferentes tipos de información, como trabajos escritos, cartas, memorandos, trabajos escolares, trabajos de la empresa, trabajos de la universidad. Todo ese tipo de cosas lo podemos hacer con Word. ¿Dónde encontramos a Microsoft Word? Siempre vamos a ir al botón Inicio. Word hace parte de un paquete que se llama Office. Es decir, cuando yo entro a mi equipo, normalmente yo le doy todos los programas y en todos los programas busco una carpeta que se llama Microsoft Office. Microsoft Office es el paquete que contiene varios programas. Dentro de esos programas está Microsoft Word. ¿Qué significa? Que Word no viene solo, sino que Word hace parte de un paquete de la empresa Microsoft que se llama Office. Por eso cuando nosotros en las empresas compramos la licencia, nosotros no compramos licencia para Word, sino que compramos una licencia de Microsoft Office. Muy bien. Entonces, después de identificar que está dentro de Office, nos vamos a Microsoft Word y le damos un clic. Cuando ingresamos a Word, nos encontramos con la siguiente ventana. Es una ventana en la cual nos muestra una hoja en la cual podemos empezar a escribir, pero dentro de esta ventana vamos a identificar varias partes. Lo primero es la barra de título. Observen que esta parte de acá la vamos a llamar barra de título. En esa barra siempre el Word me va a decir que yo estoy trabajando un documento. Por defecto él le pone documento 1, pero yo luego le puedo cambiar el nombre. Luego sigue una barra o una cinta de opciones. Observen que cada vez que yo me voy pasando por la cinta de opciones, él me va mostrando todas las posibilidades que yo puedo trabajar con el Word. En cada una de las cintas de opciones nos encontramos herramientas. Inicialmente vamos a escribir un texto, vamos a escribir una palabra texto, ¿sí? Yo puedo sobreescribir, yo puedo seleccionar esa palabra. Miren, con el clic sostenido yo puedo seleccionar esa palabra y en la cinta inicio, observen que acá en la cinta inicio yo puedo trabajar con ese texto todo este tipo de elementos. Por ejemplo, puedo cambiarle el tipo de letra. Observen que si yo vengo acá a inicio y le doy clic acá, él me va a desplegar los tipos de letra. Yo puedo ponerle, por ejemplo, este no me gustó, puedo cambiarlo. Puedo cambiarle el tamaño. Observen que el tamaño va a ir cambiando. También puedo ponerlo si es negrita. Vamos a cambiarle acá un tipo de letra que nos permita, por ejemplo, miren, la negrita, la cursiva, la subrayada, ¿sí? Puedo aumentar la letra sin necesidad de moverme por acá, sino observen que con solo mover esta letra va a empezar a aumentar, miren, y con darle clic a esta letra va a empezar a disminuir. Puedo cambiarle el color. Observen que aquí están los colores. Digamos que le pongo este color. Si no me gustó, simplemente selecciono y le cambio a un color que yo desee. Puedo también centrarlo, alinearlo a la derecha, alinearlo a la izquierda y justificarlo. ¿Qué es justificar? Justificar es, digamos que yo tengo un texto de esta manera
y será justificado. Entonces, cuando yo quiero justificar un texto, simplemente selecciono el texto y le doy justificar. ¿Qué es justificar? Justificar es que el texto quede alineado tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Eso es justificar un texto. Bueno, también encontramos, observen esta partecita donde dice el espaciado entre líneas y párrafos. Yo le puedo dar un clic ahí y observen que yo puedo decirle a Word que entre las líneas va a haber un espaciado de 1.5 centímetros, de 2, de 3 y así sucesivamente. Normalmente él está en un 1,15. Bien, en esta parte también nosotros podemos, por decir algo, como estamos en la cinta inicio, miren todas estas posibilidades, y dentro de esas posibilidades hay una que es, por decir, copiar y pegar. Observen esto. Yo voy a coger esta palabra texto y lo que voy a hacer es que le voy a quitar todos estos formatos que le había aplicado, la voy a seleccionar, le voy a decir copiar, miren, copiar, me paro a un ladito de la palabra y le doy pegar. Observen que si yo puedo seguir pegando la palabra porque ya la tengo en memoria. Esto es lo de copiar y pegar. Bueno, ya tenemos el documento. Observen, por este lado yo puedo disminuir o aumentar la vista de la hoja. Por ejemplo, si yo presiono aquí, observen que esto se va a empezar a alejar. Miren, tengo una hoja, estoy trabajando en una hoja como si fuera una hoja de una resma normal, o simplemente puedo empezar a aumentar. Lo ideal es trabajar en un 100%. Eso es lo ideal del trabajo. Bueno, digamos que ya tengo el texto. Este es mi texto, no voy a hacer en este momento más, sino simplemente ya tengo el texto que quería. Ahora lo que voy a hacer es que voy a guardar este texto. Entonces observen lo siguiente. Yo debo ir a la opción archivo y tengo dos opciones. Observen que tengo una que es guardar y guardar como. Guardar es que me guarda los cambios, pero como en este caso lo voy a guardar por primera vez, cada vez que yo vaya a guardar un documento por primera vez le doy guardar como. Le doy clic en guardar como. Él me dice, bueno, por favor denle un nombre al archivo. Lo ideal cuando yo le doy el nombre a los archivos es no ponerle nombres que no me indiquen absolutamente nada. Por decir algo, si yo a este archivo le pongo Juan no me va a indicar qué tiene el archivo, pero por ejemplo si yo a este archivo le pongo que este archivo se llama texto de prueba, pues con ese nombre yo ya voy a identificar cada vez que busque los archivos que dentro de ese archivo hay un texto de prueba. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un trabajo, por decir algo, que se llama proyecto de grado, pues eso ya le está diciendo a usted que dentro de ese archivo está todo su proyecto de grado. Ahora, digamos que proyecto ciencias naturales. Esto quiere decir que cuando yo busque
los archivos y me encuentre con este archivo, yo ya sé que internamente tiene algo, ese archivo tiene algo que ver con ciencias naturales. Siempre acostúmbrese a ponerle nombre a los archivos que tengan que ver con su contenido. Nunca le pongan Pedro, Juan, cosa, porque eso no le va a indicar a usted absolutamente nada. En tipo de archivo por defecto, él me dice, por decir algo, tengo muchas opciones, observen esto, pero normalmente esto es un tipo que se llama documento Word. Pero ¿qué pasaría, por decir algo, si yo tengo una versión? En este momento la versión que estamos trabajando es la versión 2010, pero si yo tengo una versión inferior a la 2010, yo puedo decirle, mire, es un documento de Word pero una versión inferior, por decir algo, documento de Word 97 2003. Muchas veces nos ocurre que mi Word es muy avanzado en la casa pero en la empresa no. Entonces yo tengo que bajarle la versión al documento que tengo en mi casa para poder verlo en la empresa, porque en la empresa hay una versión inferior de Word. Pero en tal caso de que la versión que yo tengo en la casa sea la misma que tengo en la empresa, simplemente lo dejo como documento Word y ya listo. Y lo otro ya es buscar el lugar. En este caso yo voy a decirle que me lo guarde en la unidad D de mi equipo. Listo, ahí lo tengo en la unidad D de mi equipo. Lo voy a guardar por acá en una carpetica que yo tengo de pruebas que se llama bórrame. Te lo estoy guardando en la unidad D, en una carpeta. Ustedes ya eligen si lo guardan en el C o en el D. Lo ideal cuando tengan documentos es tratar en lo máximo, si tienen un espacio diferente al C, háganlo en ese espacio, por decir algo. Si tienen una unidad D, pues lo guardan en la unidad D. ¿Por qué? Porque no es recomendable guardar los archivos en la unidad C, porque la unidad C es muy vulnerable a virus y todo lo que ataca un virus normalmente empieza por la unidad C. O sea que lo ideal es guardarlo en la unidad D o en otra unidad que usted tenga en su máquina. Después de que ya tenga estos pasitos listos, simplemente presiona el botón guardar y ya tenemos que este documento, observen que ya no se llama documento 1, sino que se llama Proyecto Ciencias Naturales.